Hola de nuevo, compañeros y compañeras. Como siempre, es un gusto tenerlos de vuelta en este su curso Matemáticas desde cero. Para esta ocasión voy a trabajar de manera un poco ortodoxa, por llamarlo de alguna manera. Como se han dado cuenta, tras navegar en los diferentes conjuntos numéricos, bueno, por lo menos en los números naturales y en los números enteros, siempre hemos tenido que establecer las reglas del juego. Es decir, nosotros decimos de qué manera se van a comportar los números cuando interactúan a través de operaciones básicas. ¿De acuerdo? Sin embargo, sin embargo, me estoy percatando de que el reproducir una y otra vez la misma conducta sin necesidad de obtener un resultado diferente, pues es como dicen muchos autores, la definición básica de locura. Entonces, para esta ocasión, lo que yo les propongo es que voy a describir de manera general todas las propiedades a las que a las que se someten los números racionales y, por lo tanto, ustedes tendrán la oportunidad de aplicarlas y ejercitarlas como una tarea, vamos a decirlo de esta manera, moral. No tiene repercusiones si ustedes las ejercitan, pero tampoco va a tener ningún beneficio más que el propio si es que ustedes deciden ejercitar las propiedades. Dejando el sermón de lado, empecemos con esta sesión. Establecemos un prólogo porque nosotros tenemos que definir cuáles son las variables con las que vamos a trabajar. Nosotros tenemos que establecer tres variables. Una variable X, una variable Y y una variable Z. Recordemos que X, Y y Z no son otra cosa más que una taquigrafía, ¿sale? Que nos permite representar el valor de un número. Dichos números pertenecen al conjunto de los racionales. Ahora, si yo quiero otorgar, disculpen, lo que quería decir es que si yo quiero otorgar una descripción más detallada de X, Y y Z, yo lo que voy a establecer entonces son algunas igualdades. X yo lo refiero como la fracción donde su numerador está dado por A y su denominador está dado por B. Para Y, su descripción es que en el numerador se encuentra una variable llamada C y en el denominador encontramos a D. Finalmente, para describir a Z, tenemos que en el numerador aparece la variable E, mientras que en el denominador aparece la variable F. ¿De acuerdo? Ahora, para nosotros poder comprender, o bueno, no comprender, más bien escindir la naturaleza que le corresponde a estas fracciones, hay que especificar qué valores pueden tomar tanto numerador como denominador. Recordemos que, por definición,
todos los números que integran a una fracción tienen que ser del conjunto de los números enteros. Esa es una cualidad que comparten en común. Sin embargo, hay una restricción que es aún más importante, la cual es que el denominador, bajo ninguna circunstancia, puede tomar el valor de 0. Porque recordemos que los números racionales están basados en una generalización de la división y nosotros no conocemos la definición de la división entre 0. Bueno, hasta aquí dejamos algunas reglas que nos van a permitir, ahora sí, comprender con qué clase de números estamos lidiando a la hora de describir las propiedades de los racionales. Ahora sí entremos al ámbito de las propiedades. Decimos entonces que la suma cumple diversas propiedades utilizando números racionales. En principio, la primera que nos establece la capacidad de sumar números racionales y obtener como resultado un racional es la propiedad de la cerradura. Si yo lo que acabo de decir lo describo a través de un argumento algebraico, ¿qué es lo que tengo? X, recuerdo que es un número racional, y Y es un número racional. Están interactuando a través de la adición, tal que su resultado, Z, va a ser también un número que pertenece al conjunto de los racionales. La cerradura como tal, lo que nos quiere es garantizar que si tú sumas dos números de una misma naturaleza, el resultado que vas a obtener va a poseer las mismas cualidades que los sumandos. Entonces, recordemos, cerradura establece la suma de dos números racionales obtienen como resultado un número racional. Si hablamos de otro elemento poderoso que deben satisfacer las sumas con números racionales, es la propiedad conmutativa. Bajo esta situación, tenemos primero que establecer el argumento algebraico para posteriormente traducirlo de manera verbal. Observemos la siguiente igualdad. Y ahora sí, pasamos de la representación simbólica a la representación verbal. ¿Y qué es lo que podemos asimilar? Dice, sume usted dos números racionales, ¿de acuerdo? Sin embargo, si usted suma los números racionales en diferente orden, el resultado va a ser fundamentalmente el mismo. Ahora, sin estar buscando una locución muy rebuscada, lo que se puede entender del argumento básicamente es, no importa que tú cambies el orden de los sumandos, la suma va a ser igual. A la suma no le importa de qué manera vaya ocurriendo la adición. Es decir, el orden de los sumandos no altera al total. Vámonos ahora con la asociativa, que básicamente depende de la agrupación de términos
para poder explicarla. De manera específica, el argumento algebraico nos establece lo siguiente. Tengo una suma entre paréntesis de dos entidades racionales, x y y. Estoy agrupando esta suma. Posteriormente, a lo que resulte de esta suma, le voy a sumar un tercer elemento racional, al que yo conozco como z. De tal manera que si yo agrupo los términos de manera diferente, el resultado fundamentalmente tiene que ser el mismo. ¿De acuerdo? De manera coloquial, si podemos establecerlo de esta manera, es que a la suma de racionales no le importa bajo ninguna circunstancia de qué manera agrupes los términos. Simplemente lo que te pide es que sigas el orden de la jerarquía de operaciones. Así de simple. Antes de continuar con esta propiedad, quiero hacer una aclaración que es muy importante para todos ustedes que están conociendo de primera mano la implementación de los diferentes conjuntos numéricos. A ver, compañeros y compañeras, una cosa es que yo diga que el denominador dentro de una fracción no puede ser 0, y otra cosa, más, para que quede súper claro, que es diametralmente distinto que yo hable que una fracción pueda valer 0. Esta de aquí es una confusión semántica. ¿Por qué semántica? Porque pareciera ser que estamos trabajando el mismo tema, sin embargo, estamos observando fenómenos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, entiéndase primero, compañeros y compañeras. A sobre B no se puede definir si el denominador es 0. Es por eso que establecemos claramente esta condición para construir un número racional. Sin embargo, en el caso de que una fracción se vuelva 0, eso lo que nos indica es que sí es correcto, es completamente correcto que nuestro numerador pueda apropiarse del valor de 0. ¿De acuerdo? Entonces, nada más esa aclaración semántica para que pueda yo trascender a esta propiedad. Déjenme borro de inmediato el examen. Ya no sé ni qué estoy diciendo, compañeras y compañeros. Créanme que luego es complicado buscar adjetivos o diferentes formas de expresarme porque no los quiero aburrir. Mi intención es que se sientan con la seguridad de que todos los temas que ustedes están llevando de esta clase los aprendan de manera contundente. Ok. Regresamos entonces a la existencia del elemento neutro. ¿Qué digo yo? Existe, y reitero, existe en el conjunto de los números racionales un elemento que al sumarlo a un número racional nos va a devolver el mismo número racional. Y dicho elemento funciona con la suma por la izquierda o con la suma por la derecha.
acuerdo? Es decir, el elemento neutro satisface la propiedad conmutativa. Eso es muy importante, porque si dicho número no pudiera satisfacer una propiedad, vamos a decirlo de esta manera, de jerarquía mayor, entonces este elemento, o bueno, esta fenomenología no sería universal para todos los números racionales. Bien, en este punto vamos a trabajar con la descripción desarrollada de nuestros números racionales. Entonces, decimos que del conjunto de los números racionales existe, y reitero la palabra, existe un elemento que al ser sumado a un número racional me va a devolver como total el número 0. Ok. Entendamos cuál es el proceso algebraico que me lleva a esta relación. Voy a trabajar esta ecuación de la siguiente forma. Dense cuenta que la característica principal de una igualdad es que si yo quiero transferir variables o números de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lo que debo contemplar es una transformación. ¿Ja? La igualdad tiene un poder de transformación de las características y las operaciones con que trabajan números y variables. Por ejemplo, vamos a hacer este procedimiento que se llama despeje. ¿De acuerdo? Me doy cuenta que la variable W, se encuentra sumando, al igual que la variable X. Tanto X como W se encuentran involucradas en una suma. Recordando que la igualdad tiene poder transformador, si yo quiero trasladar la X de la izquierda a la derecha, lo que va a ocurrir es que va a cambiar la operación en la que estaba involucrada. Si aquí X está sumando, a la derecha de la igualdad va a pasar restando. Entonces, W queda huerfanita a la izquierda de la igualdad y X atraviesa el signo igual y se convierte en una variable que ahora está restando. Ahora, el 0 de este lado básicamente no me altera mi resultado. ¿Por qué? Porque recuerdo lo siguiente. Si yo tengo esta interpretación 0 menos X, básicamente lo que estoy diciendo es que obtengo a menos X como resultado. Por lo tanto, el 0 no hace acto de presencia durante el despeje. Por esa simple y sencilla razón. No está desapareciendo. Simplemente estamos nosotros ahorrándonos un paso del procedimiento que me permite realizar el despeje. Ahora contemplamos lo siguiente. Yo recuerdo la descripción completa de X. ¿X cuánto vale? Bueno, vale A sobre B. Si yo sustituyo A sobre B en esta igualdad, lo que obtengo
es lo siguiente. Tengo W igual a menos, y donde yo vea X, coloco A sobre B y me queda menos A sobre B. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, me doy cuenta de que finalmente el opuesto no es otra cosa más que mi número multiplicado por un signo negativo, lo que me otorga la capacidad de obtener como resultado al cero. Si yo esto lo desarrollo con la descripción completa de X, voy a llegar a la misma conclusión. A sobre B menos A sobre B. Recuerdo que la suma con común denominador ocurre de manera directa. Recupero el común denominador que va a formar parte ahora de el denominador del total y desarrollo la suma o resta de mis numeradores. A menos A me da 0 y obtengo 0 sobre B. Recordamos, por simple cuestión de división, 0 dividido entre B nos otorga como resultado el 0. Entonces, por lo tanto, esta operación nos indica que se satisface la existencia de un número opuesto. Volvemos a trabajar con una vieja conocida, que es la uniformidad. ¿Qué nos establece la uniformidad? Bueno, vamos a entenderlo de manera coloquial. Dice, tú puedes describir a un número racional de la manera que se te antoje. ¿De acuerdo? No me importa cómo describas a ese número racional, siempre y cuando mantengas la igualdad. De tal manera que al obtener la suma de dicho número racional más otro sumando de la misma naturaleza, entonces, si yo le cambio la descripción al sumando original, es decir, obtengo un racional y, si le sumo la misma cantidad, entonces el resultado tiene que ser completamente idéntico. Reitero la propuesta. Ustedes dense cuenta que a la suma no le importa bajo ninguna circunstancia cómo es que ustedes puedan describir a un número racional. Lo único que le interesa es que las diferentes descripciones de un mismo número racional sean completamente iguales, que no cambie bajo ninguna circunstancia la identidad del número racional original. ¿Sale? Este experimento que estoy haciendo de entregarles de manera así rápida las propiedades de los números racionales viene a colación de que tampoco no quiero aburrirlos con la comprobación de dichas propiedades una y otra vez. Sin embargo, si ustedes consideran que el ejercicio de comprobar las propiedades de los números racionales es adecuada, con todo gusto lo podemos hacer durante la clase de asesorías. Sale, vámonos con monotonía. ¿Qué explora la monotonía? Dice, tienes tú dos números racionales.
pero resulta ser que uno de ellos es más pequeño que el otro. ¿De acuerdo? Ahora, si tú a ambos lados de la desigualdad promueves una suma, entonces dicho análisis se va a mantener. Es decir, la suma de x más z sigue siendo menor que la suma de y más z. Ahora, ya concluimos con las propiedades asociadas a la suma. Abordemos rápidamente las propiedades asociadas a la multiplicación. Nuevamente, regresamos otra vez a la posición de la cerradura. La cerradura implica que bajo cualquier circunstancia en la que se vean involucrados dos números racionales a través de un producto, entonces el resultado va a seguir siendo un número racional. Nuevamente, la importancia de la cerradura tanto en la suma como en la multiplicación es que ustedes evidencien que si nosotros mantenemos la naturaleza para este caso específico de los factores, nuestro producto va a contener las mismas características peculiares que poseen nuestros factores. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado, el total, el producto, como le quieran llamar, arrastra las cualidades de sus factores. Nuevamente nos encontramos con la propiedad asociativa. Para esta ocasión, ¿qué es lo que nos quiere hacer notar? Ustedes recuerden, tenemos involucrados dos números racionales a través de un producto. Y nosotros tenemos que identificar a un producto por la izquierda o por la derecha. Voy a utilizar otro color para poder destacar cuando es la multiplicación por izquierda o por derecha. Observo que la multiplicación x por y tiene al factor x por la izquierda. Entonces coloco un asterisquito. Lo que dice la propiedad asociativa es que no importa cómo ordenemos nuestros factores, la multiplicación va a mantener un valor igual o idéntico, si es que lo quieren llamar de esa manera. Dense cuenta, ahora la multiplicación de x ocurre a la derecha de y. La multiplicación de racionales es completamente insensible a la posición de los factores. Es decir, es esta frase que les reitero que la gente sonsa repite para sentirse inteligente: el orden de los factores no altera el producto. Perdón, cometí un error hace un momento. La propiedad de la que estaba hablando anteriormente era la propiedad conmutativa. Conmutativa. Ustedes disculparán este desliz, pero nuevamente reitero, expresa que a nuestra multiplicación con números racionales no le importa el orden de los factores. ¿De acuerdo? Entonces reitero, cometí un error, les pido una disculpa por este desliz.
Ahora sí, aterrizamos en la región asociativa de las propiedades de la multiplicación. ¿Qué establece la propiedad asociativa? Bueno, en principio lo que nos dice es, tú tienes 3 factores, ¿de acuerdo? A mí, multiplicación de números racionales, no me importa cómo rayos los agrupes. Finalmente, el producto va a ser el mismo. Todo esto que acabo de decir lo establezco a través de un argumento algebraico y observamos que precisamente no importa la manera en cómo yo me dedique a agrupar mis términos, el resultado de la operación va a ser exactamente el mismo. Dense cuenta, aquí lo único que pide la propiedad asociativa es respétame la jerarquía de operaciones. Es la única condición que pide. El resultado de x por y va a ser posteriormente multiplicado por el resultado de z. O, si lo observamos del lado derecho de la igualdad, el producto obtenido de y por z, primero lo conozco y posteriormente me dedico a multiplicar dicho resultado por la variable x. Ok, hemos llegado al elemento neutro y entonces esto es muy intuitivo. Lo que nos especifica es de todo el conjunto de los números racionales, nosotros tenemos un elemento y solo un elemento que nos permite desarrollar la siguiente multiplicación. Dense cuenta, si yo multiplico al número racional x por 1, lo que obtengo es el mismo número racional. En este primer caso, la multiplicación ocurre por la derecha. Vamos al caso en que el elemento 1 multiplica por la izquierda. ¿Y qué ocurre? Obtengo exactamente lo mismo. Ahora, establezco una igualdad más desarrollada con esta evidencia. ¿Y qué es lo que observo? Dice, si tú multiplicas a la unidad por la derecha o a la unidad por la izquierda, el resultado que obtienes es el mismo número racional. Pasemos rápidamente a la existencia de... Para el caso de la multiplicación no lo llamamos opuesto como tal, lo llamamos inverso. Entonces, existencia del inverso. ¿De acuerdo? ¿Qué establece el inverso? Dice, del conjunto de los números racionales, tienes que encontrar un número que al multiplicarlo por cualquier otro número racional, obtengas como producto al 1 o a la unidad. Es decir, para nosotros comprender por qué se genera el inverso, debemos aludir nuevamente a nuestra capacidad de despejar una ecuación. Démonos cuenta de esto. W es
el número que estoy buscando. A W yo le denomino incógnita. ¿De acuerdo? Entonces, como W es el número que yo estoy indagando, no lo voy a perturbar. ¿De acuerdo? A quien sí voy a estar molestando es a la variable que ya conozco, es decir, a la X. Me doy cuenta de lo primero que hay que identificar a la hora de hacer un despeje. Observo cómo interactúan esas variables. ¿Qué operación las está invocando? En este caso, es una multiplicación. Ahora, si para este caso X y W están involucradas en una multiplicación, ¿qué pasa cuando se someten a la transformación que aplica la igualdad? Bueno, esencialmente nosotros conocemos que el inverso de la multiplicación es la división. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí la X está multiplicando en la derecha de la igualdad a la dislexia y ahora sí todo se me está juntando, compañeros. A la izquierda de la igualdad X multiplica, entonces a la derecha de la igualdad X divide. Por lo tanto, observamos esta relación. ¿De acuerdo? Y me doy cuenta inmediatamente que el inverso no es otra cosa más que un número racional que está cumpliendo la función de denominador. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la parte más interesante de esta propiedad. Es decir, vamos a desarrollar una breve comprobación. Reitero, compañeras y compañeros, por favor, todo ejercicio que se desarrolle en este curso no es una demostración. Eso es un proceso que involucra a la lógica matemática y es una herramienta que yo desafortunadamente no domino. Todo lo que desarrollemos dentro de este curso es una comprobación. Ahora, ya que conozco el valor de W, voy a desarrollar una sustitución dentro de la ecuación original. ¿Qué dice entonces? X, ahora donde aparezca W, pongo 1 sobre X. Multiplica a 1 sobre X. Y esto me tendría que dar fundamentalmente igual a 1. Pero ¿qué pasa, compañeras y compañeros? Aquí yo estoy involucrando la multiplicación de enteros y fracciones. Voy a tomar un pequeño artilugio que ya conocemos y que ustedes observaron durante la semana pasada. Para pasar de enteros a una fracción, lo único que hago es establecer esta división. Observo que X entre 1 es igual a X. Por lo tanto, yo no estoy perturbando bajo ninguna circunstancia este producto. Continúo entonces con la operación. Y ahora sí, ya que estoy involucrando fracciones con fracciones, puede proceder la multiplicación. Recordemos que la multiplicación, más adelante la volveremos a retomar, ocurre de manera directa, es decir, numerador con numerador, denominador con denominador. Desarrollamos el producto, x por 1 es x, 1 por x es x. Ahora, ¿qué ocurre? Tengo el mismo número en el numerador y en el
denominador. Por lo tanto, lo que digo es que el resultado, pues, obviamente, es 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa es, compañeras y compañeros, la potencia que tiene el inverso. Nos permite generar un número racional que posteriormente lo podemos utilizar para producir a la unidad. Ya casi, compañeros, ya casi, compañeras y compañeros, acabamos esta travesía un poco tediosa a través de todas las propiedades por las que navegan los números racionales. Continuamos con la uniformidad y que nos establece. Nuevamente, dice, ¿tienes tú un número racional? Tú lo puedes describir de la manera que se te antoje. ¿De acuerdo? Siempre y cuando no cambie su valor. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú involucras a estas dos representaciones en una multiplicación, básicamente, el valor de la multiplicación no tiene por qué verse alterado. ¿De acuerdo? Entonces, la intención nuevamente de la uniformidad, ahora aplicada sobre la multiplicación, es decirle a la persona, hey, a mí no me importa cómo rayos describas tu número racional, siempre y cuando tú no cambies el valor sustancial del racional, tu operación va a ser consistente. Felizmente hemos llegado a la sección de la monotonía. Entonces, la monotonía para la multiplicación se debe precisar en dos eventos. Tenemos un primer evento de monotonía, el cual involucra tres factores. ¿Sale? X y Y, donde X es menor que Y. Además, el tercer factor, Z, es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo llevo a cabo una multiplicación con Z a ambos lados de la desigualdad, voy a perpetuar la desigualdad. X por Z sigue siendo menor que Y por Z. Eso sería para el primer evento de monotonía. Ahora, ¿qué ocurre en el caso contrario? Trabajemos el segundo evento de monotonía. Ay, este de aquí se sigue manteniendo. Segundo evento de monotonía. ¿Qué dice? Se sigue manteniendo la desigualdad donde el número racional X es menor al número racional Y, pero con la salvedad de que Z es ahora negativo. ¿Sale? Y entonces, el hecho de que Z se vuelva negativo nos induce a cambiar la desigualdad. Es decir, ahora ya la multiplicación de X por Z no va a tomar el papel del número más pequeño. A quien le corresponde dicho papel va a ser a la multiplicación de Y por Z. ¿Sale? Entonces, la monotonía requiere de dos eventos condicionales debido a que el tercer factor involucrado puede tomar ya sea valores o positivos o negativos. Y ahora sí, básicamente a pesar de que cambié la metodología, pues no involucré ejemplos numéricos para la explicación de las propiedades de los números racionales. De todas maneras se sintió básicamente
maratónico este episodio semanal de matemáticas desde cero. Ok, alejémonos ya de las propiedades. Reitero, si ustedes las quieren trabajar de manera numérica, les pediría por favor que me lo digan el día de mañana a través de nuestra sesión de asesorías. Yo comprendo que en lo verbal y en lo abstracto pareciera ser que entendemos la idea, sin embargo, hasta que no observamos un ejemplo, es cuando las ideas nos quedan ya un poco más concretas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a trascender a las operaciones básicas con números racionales. De manera más específica vamos a simplemente describir cómo ocurren la suma. Bueno, la resta no tanto, porque recordemos, la resta es un caso especial de la suma. Por eso no voy a hablar específicamente de la resta. ¿Sale? Entonces vamos a evaluar cómo se suma, cómo se multiplica y cómo se divide los números racionales. Bueno, perdón, usando números racionales. Entonces, primero abordemos la suma. Pero ¿qué creen? Aquí la suma se complica ligeramente. ¿Por qué? Porque hay dos casos que debemos comprender para nosotros poder sumar racionales. El primer caso ocurre cuando existe esta situación, donde el denominador de un sumando es igual al denominador del segundo sumando. Esta condición, compañeras y compañeros, de manera coloquial le llamamos común denominador. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, hablemos de dicha situación. Digo yo, tengo la suma de dos números racionales. Esta la reinterpreto a través de una descripción más completa. ¿Qué pasa? Que X lo convierto a su descripción más completa, es decir, A sobre B. Y a Y ahora lo retomo bajo su descripción más completa, es decir, C sobre D. Sin embargo, debo cumplir esta condición primordial para que haya un común denominador. Entonces, ¿qué hago? Donde yo pueda ver D, la puedo sustituir sin ningún problema por la letra B. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estamos garantizando que B y D son iguales. Ahora, ¿qué pasa? Ya para poder rematar esta operación, lo que ocurre es que en el numerador yo voy a sumar cada uno de estos elementos. Es decir, A lo sumo con C. Y en el denominador lo que hago es recuperar el denominador que aparece consistentemente en la operación. ¿Sale? Entonces recupero a B. Y hasta aquí concluye el trabajo de la suma. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos común denominador? Bueno, antes de llegar a esa situación, preferiría mejor, ahora sí, dar una representación
con números de este fenómeno. Ok, entonces atendemos al siguiente ejemplo numérico. ¿Qué observo? Tengo la suma de dos números racionales, 12/7 más 4/7. Bueno, si nos apegamos a la notación tradicional, lo puedo leer como 12 séptimos más 4 séptimos. Ahora, ¿qué ocurre? Primero, hago el análisis de los denominadores que observo en mis sumandos. 7 es obviamente igual a 7. Por lo tanto, arrastro mi denominador. De tal manera que ahora mi único trabajo es sumar las cantidades que aparecen en los numeradores. Tomo 12 y le sumo 4. ¿De acuerdo? Para cerrar esta operación, concluyo la operación que observo en el numerador. 12 más 4 me da 16. Y arrastro el denominador que yo ya había identificado. Y así es como cerramos esta operación. 12 séptimos más 4 séptimos es igual a 16 séptimos. Aquí, si ustedes lo pudieran observar, es decir, ok, esta es una fracción reducible o canónica. Bueno, francamente, a ojo, yo puedo identificar que esta es una fracción canónica. ¿Por qué? Porque no existen factores en común entre 7 y 16, de tal manera que me permitirían una reducción. Por lo tanto, ya no perturbo el resultado. Y hasta aquí lo dejo. ¿Sale? Pasemos a otro ejemplo numérico que también pertenezca a la suma con racionales que poseen común denominador. Hoy, sin querer, borré parte de mi subtítulo. Ok, observemos la siguiente operación. Tengo 43/11 menos 29/11. ¿Qué es lo que ocurre? Primero identifico si hay un denominador en común. Y claro que lo hay. Es 11. ¿De acuerdo? Por lo tanto, arrastro el 11 al lado derecho de la igualdad. ¿Sale? Y lo único que me tengo que enfocar, en lo que me tengo que enfocar es en la resta de los numeradores. Es decir, 43 menos 29. ¿De acuerdo? Ahora, para poder darle matarile a esta operación, lo único que tengo que hacer es desarrollar la resta que aparece en el numerador. 43 menos 29 son 14. ¿De acuerdo? Y por último, arrastro el denominador que ya había obtenido de mi análisis anterior. Por lo tanto, la operación 43 onceavos menos 29 onceavos obtiene como resultado 14 onceavos. Nuevamente, me pregunto, ¿puedo yo identificar si mi resultado es una fracción canónica o reducible? Y nuevamente, por una cuestión de meramente intuitiva, compañeras y compañeros, yo puedo decir, realmente no, porque no comparten factores en común ni el 14 ni el 11. Entonces, con toda celeridad, hasta aquí puedo truncar mi operación. ¿De acuerdo?
Entonces, ahora sí pasemos al segundo caso de suma, es decir, aquella donde los numeradores, digo, caramba, compañeras y compañeros, ahora sí, me está fallando la chirimoya como nunca, donde los denominadores son completamente distintos, ¿de acuerdo? Entonces, este caso lo conocemos como denominadores distintos. ¿Qué es lo que observo? Fundamentalmente, tengo la suma de dos racionales. Nuevamente, x más y. Si yo desarrollo su descripción completa de ambos números racionales, llego a esta relación. X representa a la fracción a sobre b y y representa a la fracción c sobre d. De tal manera que, para cumplir el segundo caso de la suma, b y d no son números idénticos. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es forzar a que existan un denominador en común que me permita motivar la suma entre estas fracciones. ¿De acuerdo? La manera más práctica de poder llegar a un común denominador es la siguiente. Observen. Tomo al denominador d y hago un proceso escalar o de escalamiento. Tomo a mi denominador b y aplico un segundo proceso de escalamiento. Esto se va a manifestar en el segundo sumando. Y dense cuenta de algo muy importante. Bajo esta multiplicación, o bueno, estrictamente hablando, bajo este proceso de escalamiento, lo que yo garantizo es un común denominador. Ustedes recordarán, compañeros, de hace exactamente, perdón, compañeras y compañeros, de hace algunos instantes, nosotros acabamos de hablar de la propiedad conmutativa. B por D es igual a D por B. Por lo tanto, ya lo que acabo de hacer aquí es satisfacer mi capacidad de generar dos fracciones con común denominador. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué procede para concluir esta operación? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es simplemente arrastrar el común denominador, que es B por D, y sumo los elementos que observo en el numerador. Es decir, sumo A por D más C por B. Y hasta aquí concluye mi trabajo para conocer el valor de la suma con fracciones que tienen denominador distinto. Nuevamente, vamos a hacernos de ejemplos numéricos para que quede correctamente aterrizado este procedimiento. Entonces observo.
Tengo por instancia la suma 3 medios más un quinto. ¿Satisfacen la condición de denominador distinto? Pues sí, claramente. 2 es distinto de 5. Entonces, me refiero a mi proceso de escalamiento. ¿Cómo voy a escalar a 3 medios? Pues lo multiplico por 5, arriba y abajo. 3 por 5, 2 por 5. Tengo que aplicar un proceso de escalamiento ahora para la fracción 1 sobre 5. ¿Quién va a permitir ese escalamiento? Por obvias razones, tiene que ser el denominador 2. Entonces, ¿cómo queda la fracción 1/5 escalada? Multiplicamos arriba y abajo por 2. De esta manera ya nosotros nos comprometimos a generar un común denominador. 2 por 5 es 10. 5 por 2 es 10. Por lo tanto, ya casi para llegar a la conclusión de esta operación, arrastro mi común denominador y lo que hago es atender a la suma de los numeradores. 3 por 5 es 15. 2 por 1 es 2. ¿Y qué me queda? 15 más 2. Ya para cerrar esta suma, lo que hago es simplemente concluir con la operación que aparece en el numerador. 15 más 2 son 17. Arrastro el común denominador que ya había generado y listo. Lo que observo es que la suma de 3 medios más 1/5 obtiene 17 décimos. Nuevamente, al concluir la operación me pregunto, ¿esta fracción es canónica o reducible? Y digo, a ver, ¿comparten factores en común el 17 y el 10? Pues desafortunadamente no. Entonces, digo que 17 sobre 10 es una fracción canónica. Vamos con otro ejemplo. Quizá lo más importante que me puedo llevar del día de hoy, compañeras y compañeros, es que es necesario que ustedes apliquen de manera casi inmediata las propiedades que mencionamos al principio para que ustedes lleguen con las herramientas suficientes para desarrollar las operaciones básicas en las que involucramos números racionales. Bueno, esa es la consigna que el día de hoy puedo dejarles. Bien. Entonces, tengo ahora 9 sobre 15. ¿A quién le resto? 3 sobre 8. Rápidamente identifico cómo debo escalar a 9 sobre 15. Pues lo multiplico por 8 arriba y abajo. ¿De acuerdo? Retengo el signo de resta y ahora me enfoco en escalar 3 octavos. ¿Cómo tengo que escalar a 3 octavos? Pues lo que tomo es el valor de este denominador, 3 por 15 y 8 por 15. Nuevamente, compañeras y compañeros, la conmutatividad está de nuestro lado. 15 por 8 es exactamente lo mismo
que 8 por 15. Entonces, esa multiplicación me permite obtener el común denominador. Ahora sí, lo único que nos queda por hacer es desarrollar la resta entre los valores de los numeradores. 8 por 9 son 72. Menos 3 por 15 son 45. ¿De acuerdo? Para concluir la operación inicial, simplemente debo concluir la resta que se está manifestando en mi numerador. Entonces, 72 menos 45 son 27. Y finalmente, lo que hago es retomar el común denominador que yo ya había generado. Y este es, felizmente, nuestro resultado de esta operación. 9 quinceavos menos 3 octavos nos devuelve 27 sobre 120. Otra vez, acerco la pregunta. 27 y 120 comparten algún factor en común. ¿Y qué creen? En esta ocasión resulta ser que sí, compañeras y compañeros. Observo que si yo multiplico 3 por 9, obtengo 27. Y si yo multiplico 3 por 40, obtengo 120. Ahora, ¿qué ocurre? Para simplificar esta fracción, lo que debo hacer es observar qué número aparece arriba y abajo. En este caso, el 3 aparece como numerador y aparece como denominador. Por lo tanto, ¡pluf!, los cancelamos. Bueno, esa es la expresión coloquial. ¿Sale? Recuerden que cancelar no es otra cosa más que explotar la propiedad del opuesto. Si no existiera la propiedad del opuesto en la multiplicación, yo no puedo garantizar esta cancelación. ¿Sale? Entonces, nuestro resultado simplificado es 9 sobre 40. Y aquí, nuevamente, levanto la pregunta. Les digo, 9 y 40 comparten factores en común, y ahí, desafortunadamente, ya no. ¿Sale? Entonces ya concluimos con la primera operación básica con números racionales. Pasemos entonces a la multiplicación. Afortunadamente, compañeras y compañeros, la multiplicación es una operación altamente intuitiva. No requiere de mucha, vamos a decirlo así, abstracción, esfuerzo y detalle para poder desarrollarla. ¿De acuerdo? Entonces, atendemos a la multiplicación. Y aquí, afortunadamente, no hay casos especiales. La multiplicación entre dos números racionales, es decir, x por y, si la llevamos a su descripción más completa, nos deja con lo siguiente. A sobre b, que multiplica a c sobre d. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa intención, lo que hago es únicamente multiplicar de manera directa. Es decir, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Y
Kazam, hemos concluido. Hasta aquí llega nuestro trabajo, compañeras y compañeros. A por C, B por D. Como pueden observar, no hay ni siquiera que sudar para poder comprender la noción de multiplicación con números racionales. Solamente por una cuestión vamos a decirlo así, liberar cualquier duda que pueda quedar al respecto de esta notación, trabajemos inmediatamente con unos ejemplos numéricos. Observen, tengo 2/3 que multiplica a 1/4. ¿Cómo queda la operación? Numerador por numerador, denominador por denominador. 2 por 1 es 2. 3 por 4 son 12. Y listo, he llegado a mi resultado. Pero ahora nos enfocamos en preguntar si esta fracción es canónica o reducible. Resulta ser que en este caso 2 y 12 tienen factores en común. ¿Sale? De tal manera que si yo describo al 12 como la multiplicación de 2 por 6 y al 2 que aparece como numerador no lo perturbo, o mejor dicho, sí lo perturbo, pero con una multiplicación que no me modifique el valor del numerador. Es decir, 2 por 1. ¿Sale? 2 por 1 es 2. No he modificado para nada el valor del numerador. Simplemente lo reescribí o le di una descripción completamente diferente. Dense cuenta, compañeras y compañeros, ahí yo estoy trabajando la propiedad de uniformidad y sin siquiera darme cuenta, es nada más una cuestión intuitiva. Ahora sí, observo qué número aparece en el numerador y en el denominador. Pues es el 2. Entonces, clap, clap, ups, no quiere pintar mi plumón, clap, clap, lo eliminamos. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1/6. Y esta, finalmente, es una fracción canónica, porque ya no nos permite reducirla. ¿Sale? Pasemos a un segundo ejemplo y ahora sí, vamos a concluir esta sesión ligeramente larga con la división de fracción. Y vamos a hablar de, básicamente, una representación de la división que a mí no me gusta, por una cuestión completamente personal que ni siquiera puedo yo justificar, pero no me gusta la ley del sándwich, no me gusta. 4/7 por 5/6. Nuevamente, multiplicación directa. 4 por 5, 20. Y ya obtuvimos el numerador. 7 por 6, 42. Y ya obtuvimos el denominador. Mi pregunta se refiere ahora. ¿Identifico a esta fracción como canónica o reducible? Si ustedes se ponen a pensar por algunos instantes, se van a dar cuenta que tanto 20 como 42 tienen factores en común. 20 yo lo puedo reescribir como 2 por 10. 42 yo lo puedo reescribir como 2 por 21. Observo, ¿qué número aparece arriba y abajo? Pues es el 2. 2 como numerador y 2 como denominador. Los cancelamos debido a que estamos aplicando la propiedad de el opuesto. Entonces, ahora sí, refiero finalmente a la fracción que es mi resultado. ¿Y esta cuál es? 10 sobre 21. ¿De acuerdo? Nuevamente, alzo la pregunta.
10 y 21 comparten factores en común. Pensamos. Desafortunadamente, no. Por lo tanto, 10 sobre 21 es una fracción canónica. Y hasta aquí rematamos el resultado. Esto sí que ha sido una sesión maratónica, pero la verdad me gusta bastante esta región de los números racionales. Me permite, primero que todo, eliminar muchos prejuicios que ustedes tienen sobre las operaciones con estos números. Y además de todo, ahora sí yo garantizo que ustedes conocen cómo se llevan a cabo las operaciones básicas. Entonces, división. Aquí sí requerimos un poquito más de atención a los detalles. ¿Por qué? Observen ustedes lo siguiente. Tengo yo A sobre B, que va a ser dividida entre C sobre D. De tal manera que para poder desarrollar la división, debo conocer el siguiente patrón. Multiplico numerador por denominador y obtengo como resultado mi numerador. ¿Sale? Observen, por favor. Observen. Numerador por denominador y obtengo numerador. Multiplico denominador por numerador y obtengo denominador. ¿De acuerdo? Entonces, B por C. De esta manera, nosotros trabajamos a la división. Pero, ¿qué creen? Todo esto tiene una justificación. Justificación que yo no daré hasta la semana siguiente. ¿De acuerdo? Aquí ustedes pudieran pensar o imaginar que un infame lleno de locura vino a establecer la definición de la división con números racionales. Sin embargo, hay una antesala muy interesante que la semana que viene nosotros estaremos diseccionando. Sin embargo, por los límites de tiempo, hoy lo dejaremos hasta este punto. Ahora vamos con uno de mis némesis matemáticos, que es la ley del sándwich. Es decir, nosotros referimos a la división entre fracciones de diferente manera. Es decir, donde en el numerador lo ocupa una fracción y el denominador lo ocupa la otra fracción. ¿Y qué dice la ley del sándwich? Bueno, yo lo leo de esta manera, es una interpretación propia, no se vayan con la finta de que así lo van a encontrar en libros. Las tapas del sándwich me dan el numerador. El relleno del sándwich, o el jamón, o como le quieran referir, me da el denominador. Y listo. Con esto ustedes también pueden trabajar a la división con números racionales. Sin embargo, yo ante cualquier circunstancia voy a promover que ocupen esta primera relación. Básicamente que ustedes identifiquen a la división de fracciones como si fuera una multiplicación
cruzada. Básicamente un zigzag de multiplicaciones. ¿Sale? Entonces trabajemos ya para poder cerrar este episodio de matemáticas desde cero con unos ejemplos numéricos de división de fracciones. Ok. ¿Cómo andamos en tiempo? Solamente déjenme revisar eso. Ah, perfecto. No he rebasado los 90 minutos. 3 sobre 7 será dividido entre 2 sobre 8. ¿De acuerdo? Multiplicación cruzada. 3 por 8 al numerador. 7 por 2 al denominador. Satisfacemos las multiplicaciones que hay en numerador y denominador para obtener el resultado final. 3 por 8 son 24. 2 por 7 son 14. ¿Ok? Y hasta aquí llega mi resultado. Sin embargo, me debo preguntar, ¿es esta una fracción canónica o reducible? Bueno, de reojo rápidamente identifico que tanto el 24 como el 14 poseen un factor en común. Yo puedo reescribir a 24 como 2 por 12 y a 14 yo lo puedo reescribir como 2 por 7. De tal manera que ocurre la eliminación del número que aparece arriba y abajo. Por lo tanto, para concluir, la simplificación del resultado, yo digo que 24 catorceavos es igual a 12 séptimos. Nuevamente, me cuestiono. 12 séptimos es una fracción canónica o reducible. Desafortunadamente, para esta ocasión me doy cuenta de que no hay factores en común. Por lo tanto, hasta aquí dejo la simplificación. Y reitero, hasta este punto ya obtuvimos el resultado de la división de 3 séptimos entre 2 octavos. Vamos a concluir la sesión de esta semana con la siguiente operación. Ustedes disculpen el desbarajuste que tengo en el pizarrón, pero desafortunadamente así dejan luego manchas estos marcadores. Tengo la siguiente división. Tengo 9 sobre 12 que va a ser dividido entre 7 sobre 5. Nuevamente, observo a la división como una multiplicación cruzada y digo, 9 por 5 va a parar al numerador. 12 por 7 va a parar al denominador. ¿De acuerdo? Entonces, para poder conocer el resultado de la división, tengo que satisfacer las multiplicaciones que ocurren tanto arriba como abajo. 9 por 5 son 45. 12 por 7 son, a ver, déjenme hago las cuentas. 10 por 7 son 70. 2 por 7 son 14. Por lo tanto, tengo 84. Aquí mi pregunta es, ¿existen factores en común entre 45 y 84? Y nuevamente pensamos un momento. Y recuerdo y digo, a ver, pareciera ser que sí. ¿Qué les parece si yo propongo la siguiente descomposición? Digo, 45 lo puedo reescribir como 3 por 15. ¿Ok? Ahora, voy a buscar una multiplicación de tal manera que 84 sea un múltiplo de 3. A ver,
3 por 25 son 75. No. 3 por 27 son 27. 3 por 7 son 21. 21 y 60 son 81. No. 3 por 28, a ver, 28 y 3, 24. 24 y 60 son 24, no, perdón. 24 y 60 son, sí, 84. Perfecto, entonces sería la multiplicación 3 por 28. Reitero, 3 por 8 son 24. 3 por 20 son 60. 60 y 24 son 84. ¿De acuerdo? De tal manera que observo que sí he logrado obtener un factor en común para el numerador y el denominador. De tal manera que paso a eliminar el número que aparece arriba y abajo y vamos a observar si esa eliminación es suficiente para entender que ya obtuvimos una fracción canónica. El resultado final sería 15 sobre 28. ¿De acuerdo? Debido a esta simplificación. Sin embargo, otra vez, levantamos la pregunta. 15 y 28 comparten factores en común y desafortunadamente la respuesta es no. No comparten factores en común. Por lo tanto, 15 sobre 28 es una fracción canónica. ¿De acuerdo? Entonces podemos garantizar que este es nuestro resultado simplificado. Por lo tanto, 9 doceavos entre 7 quintos es igual a 15 sobre 28. Bueno, compañeras y compañeros, como siempre, admito que estoy básicamente probando su paciencia con estas clases. Y sin embargo, les agradezco por tal esfuerzo. Cuídense mucho, por favor. Compañeras y compañeros, recordemos, una pandemia no concluye simplemente porque ustedes no se hayan contagiado. Nos vemos el día de mañana y si no es posible, hasta la semana próxima. Hasta pronto.